Bienvenidos a la unidad 7 de nuestra materia de comportamiento organizacional, liderazgo y trabajo en equipo, denominada Management 3.0. De manera específica, en este primer screencast, en esta primera entrega, nos vamos a centrar en las empresas en la revolución 4.0 y específicamente en el modelo de organizaciones exponenciales. Es un modelo que surge a la mano de Salim Ismail, un ejecutivo desarrollado en varias de las empresas tecnológicas del Valle del Silicón y que ha tomado desde la creación de la ley de Moore muchas de las características de estas organizaciones en su desarrollo para construir su modelo. La base de todo esto y de la palabra exponencial tiene que ver con esta famosa ley de Moore, Gordon Moore, que decía inicialmente que un chip podría volverse la mitad de su tamaño en 18 meses. Parece que sus tiempos son cada vez más cortos y de hecho ya se habla de una nueva ley denominada la ley de Huang, que tiene que ver con un investigador chino que ha desarrollado algunas tecnologías a través de la inteligencia artificial que superan a la ley de Moore incluso. Ahora, lo contradictorio es hablar de crecimiento exponencial en mercados lineales. Entonces ahí tal vez hay que considerar esta restricción. Sin embargo, consideramos que el modelo de organizaciones exponenciales aporta una cantidad suficiente de elementos para todas las empresas que están en un proceso de transición en esta época de transformación digital. Así, los 4 elementos claves del modelo de Salim Ismail nos hablan de una disrupción muy fuerte, es decir, un crecimiento exponencial extremadamente amplio que hace que las organizaciones en la actualidad estén pensando en hacer una curva de incremento de sus resultados de este carácter exponencial. El otro factor es la democratización, poner al alcance de cada vez mayor cantidad de personas estos productos desarrollados en las organizaciones. El tercer elemento es la desmonetización, es decir, que se hable de servicios y productos que no tienen costo o que pueden ser monetizados de distintas maneras. Ahora ya YouTube está hablando, por ejemplo, de cobrar a los clientes a través de los auspicios. El cuarto elemento es la digitalización, es decir, viviendo en un mundo tecnológico resulta ilógico el que sigamos manejando tanto papel y tantos procesos tan pesados. Es decir, la idea es agilitar todo este tipo de procesos y uso de recursos. Estas son algunas de las dinámicas claves en los modelos de organizaciones exponenciales. La información lo acelera todo, el impulso a la desmonetización, la disrupción es la nueva norma. Cuidado con el experto, porque ya ahora todos somos expertos con este acceso a gran cantidad de información. La muerte al plan de 5 años, esto ya no funciona. Frente a cambios tan abruptos, en tan corto tiempo, los planes tienen que ser de un tiempo muchísimo menor. El alcance es cada vez más corto. Más pequeño golpea más grande. No se trata de ser grande. Las empresas pequeñas, por ejemplo Spotify, tienen un número muy pequeño de ejecutivos que mueven todos sus sistemas a nivel mundial. Alquilar, no ser propietario. Ya no hay sentido en adquirir grandes activos. Todo es medible y cualquier cosa es comprensible a través de la data, la analítica de datos. Una de las empresas organizadas, formadas por organizaciones exponenciales y cuyo fundador es Salim Ismail, se trata de la Singularity University, que es un modelo bastante interesante que, por ejemplo, es una universidad que no tiene un campus físico, sino que se mueve principalmente en los entornos digitales y que ha creado una revolución en algunos de los campos en los que han funcionado sus graduados. Estas son las características claves que Salim Ismail propone en su organización: pensamiento exponencial, gente increíble y grandes desafíos. Fijémonos cómo es la vuelta de rosca a estas declaratorias extremadamente estructuradas y bastante rígidas de las organizaciones tradicionales. A continuación está el primer componente del modelo de organizaciones exponenciales, llamado el propósito de transformación masiva o el MTP por sus siglas en inglés. Esto resume lo que antes se llamaba la estrategia corporativa, misión, visión, valores, y lo sintetiza en una sola frase, así como las que vemos nosotros: XPRIZE, avances radicales en beneficio de la humanidad. Esto sintetiza, insisto, esta estrategia corporativa que antes se armaba de una manera tan burocrática y muy pesada. Ahora basta con una declaración de este tipo como para poder construir una estrategia de corporación. Luego tenemos aquí el modelo básico. Una vez que hemos hablado del propósito de transformación masiva, vemos que en el lado derecho está el scale y al lado izquierdo ideas. Vamos a ver que en el lado derecho está la parte
justamente la parte creativa de las organizaciones exponenciales. Desde el cerebro derecho está la creatividad, el crecimiento, la incertidumbre, mientras que en el lado izquierdo se encuentra el orden, el control, la estabilidad. Y así cada uno de sus componentes. Ahí está lo que piden o por qué es importante cada componente y cuál es el requerimiento para su función. Así tenemos propósito de transformación masiva para empezar. Pero tenemos también algo que se llama el Staff on Demand, que se refiere a la capacidad de contratar personal que tienen ahora las organizaciones, ya no solamente a través de las fórmulas tradicionales de contrato, sino a través del contacto a través del Internet, es decir, el teletrabajo. Community and Crowds, en cambio, se refiere a esa capacidad de crear comunidades a partir de los medios tecnológicos, es decir, de la comunicación a través de redes sociales y a través de Internet. Entonces ahí está una gran puerta para las organizaciones para crear comunidades. También tenemos los algoritmos, que es un componente vital en las empresas de esta nueva era de transformación digital, y un ejemplo máximo es el algoritmo PageRank de Google, que ha generado grandes ganancias a esta empresa, así como en las demás competidoras. Leveraged assets significa los activos apalancados, es decir, se trata de apalancar cada vez más los productos reduciendo su costo marginal de suministro. De hecho, se habla incluso de no poseer el activo, sino de alquilarlo. Ya no hay sentido en esto. Finalmente tenemos en este modelo el engagement, es decir, el compromiso de las personas, y esto se logra a través de un propósito de transformación masiva, de estructuras cada vez más planas, de delegar autoridad y la responsabilidad de decisión a los equipos de trabajo. Por su parte tenemos ahora en el siguiente mapa, en el siguiente lado del hemisferio, la parte de las ideas. Y aquí tenemos las interfaces, que es esta capacidad de poder captar la información externa a la organización para volverla internamente y hacer que esta información escale los resultados, permita multiplicar exponencialmente los resultados de la organización, los cuales deben ser contenidos en cuadros de mando extremadamente sencillos, muy puntuales y que estén muy alineados con sistemas de ejecución como los OKR de Intel, creado por Andy Grove y luego promocionado muchísimo por John Doerr, que se refiere a los elementos básicos de control de ejecución. A continuación tenemos la experimentación, que cada vez más se hace accesible a través precisamente de los modelos virtuales. Antes, para hacer una prueba de producto tenía que pasar tal vez meses o años un producto cualquiera en su sistema de distribución. En la actualidad no hace falta eso, basta comprobar un producto a ver cuál es la respuesta a través del Internet. La autonomía significa esta capacidad de tomar decisiones cada vez más rápidas y al alcance de los equipos de trabajo. Esto tiene que ver con equipos cada vez más comprometidos. Y tenemos también las tecnologías sociales, que se vuelven el corazón del funcionamiento de estas organizaciones. Esto nos lleva a algunas preguntas para nuestras organizaciones en la actualidad. Hay que pensarlo y hacer estas preguntas al interior: físico versus digital, real versus virtual, producto versus experiencia, creación de comunidad y cómo deben ser las organizaciones del futuro. El modelo de Salim Ismail ha tensado tanto la cuerda que nos lleva a replantearnos no solamente la organización, sino el modelo de administración de las organizaciones. Esto es importante y lo vamos a desarrollar en nuestros planes de trabajo. Ahora, para poder hacer esto vale la pena entender también la necesidad de la innovación dentro de empresas ya creadas o de empresas nuevas, lo que se llaman las startups. Innovar es crear servicios o productos nuevos que generen valor. Tanto las empresas establecidas como las nuevas están permanentemente en una necesidad imperiosa de innovar. Y así los tipos de innovación que genera este modelo de innovación generado en el Silicon Valley nos dice que hay 3 tipos de innovación. La incremental, que está dirigida a mejorar nuestro core business para nuestros clientes, es decir, ofertas actuales para clientes actuales, los mejoramientos. La evolutiva, que significa eventualmente ofrecer una de nuestras ofertas actuales a nuevos clientes o lanzar nuevas ofertas para nuestros clientes actuales. Finalmente tenemos la innovación disruptiva, que significa crear nuevas ofertas, nuevos productos, nuevos servicios para nuevos clientes. Visto de esta manera, la inversión que se recomienda a nivel mundial en promedio para estos 3 tipos de innovación es la que se puede ver en pantalla, es decir, 70% de inversión debe dirigirse a lo incremental, el 20% a la evolutiva y el 10% a la innovación disruptiva.
¿Por qué es esto necesario y qué nos permite hacer dentro de las organizaciones este tipo de innovación y de inversión? Primero, que nos permite explorar lo que somos. Segundo, explorar los límites de lo que somos. Y tercero, explorar aquello que no somos. Dada esta velocidad del cambio, es imperioso realizar este tipo de reflexiones y de exploraciones al interior de las organizaciones. ¿Para qué sirve la innovación disruptiva? No solamente para generar grandes crecimientos, sino también para aprender. No entrenamiento, no el training, sino para el aprendizaje estratégico, lo que los norteamericanos llaman el strategic learning. Una cultura de innovación es una cultura de aprendizaje. La innovación disruptiva aumenta la capacidad de adaptación de las core business units, es decir, el negocio central se ve beneficiado en una empresa tradicional cuando se hace innovación disruptiva separada, porque generalmente se recomienda que la innovación disruptiva se haga por cuerda separada, incluso permitiendo que el equipo que va a trabajar en innovación disruptiva trabaje totalmente desvinculado del equipo de la organización tradicional. Luego, la gestión de innovación nos lleva a estas dos reflexiones. Innovar es romper la norma. Es muy difícil romper la norma si todos pensamos iguales. Y esto nos remite a un conjunto de reflexiones básicas para los entornos de innovación disruptiva. Los extremos son la media y la media son los extremos. Se apuesta por perfiles diversos en los equipos, es decir, personas de diversos campos del conocimiento. En lugar de tolerar la incertidumbre, se la promueve. La estabilidad ya no es tolerable en esta época actual. Y tercero, no se actuaría por designación, sino por elección. Es decir, aquí no hay obligatoriedad. Las personas que desean trabajar en la innovación son las que mejores aportes dan. Segundo, cuestionar el status quo no es solamente una creencia esencial, sino una práctica masiva. El cuestionar no es un conflicto, sino un valor. Las organizaciones de la actualidad tienen como norma el cuestionamiento. Segundo, el liderazgo sería reflexivo, no directivo. Es decir, siempre hay que reflexionar sobre la utilidad de lo que estamos haciendo. Tercero, los principios y objetivos son más importantes que los planes y procesos. Los planes cambian permanentemente. Los principios y objetivos son los que tienen que manejar la dirección de la organización y de los equipos. Una startup, un emprendimiento, no es una entidad legal, es un vehículo para aprender muy rápido. Y recordemos que también las organizaciones tradicionales pueden desarrollar startups. No diría pueden, deben desarrollar startups. La secuencia de innovación, entonces, es innovación, aprendizaje, adaptabilidad. Es decir, nuevamente, esa innovación es un vehículo. Conclusiones básicas. Aunque el ROI, la tasa de retorno, es baja, el emprendimiento sirve para transmitir aprendizajes. Cuestionar el statu quo no solo debe ser una creencia esencial, debe ser una práctica masiva. Un emprendimiento no es una entidad legal, es un vehículo para aprender más rápido. Cuarto, la innovación sirve para aumentar la capacidad de adaptación de las core business units. Y quinto, interesantísimo, 70% de las empresas que invierten el 10% en innovación disruptiva estarán entre las 10 empresas líderes de su sector en el futuro. Es decir, la mejor sostenibilidad para las organizaciones actualmente es invertir de una manera clara en esta innovación disruptiva. Caso contrario, estaremos poniendo en peligro la existencia de la propia organización. Les deseo mucha suerte en el avance, revisión, análisis y desarrollo de los planes que hemos preparado para esta unidad 7 y especialmente para este tema de los modelos de organizaciones exponenciales.